¿Nos podría hablar sobre la evolución que tuvo el posgrado dentro de la Universidad de Guanajuato? Bueno, lo que yo voy a recordar y que creo que es importante, el posgrado en la Universidad de Guanajuato, pero me voy a referir a las escuelas de enfermería. El primero fue en León, Guanajuato, abrió un programa no disciplinario, sino un programa pues del área de la salud, digamos, y ese programa pues es el que inició el posgrado de enfermería. Muchas enfermeras de la universidad y de algunos otros estados la, la tomaron, la realizaron, pero la Universidad de Guanajuato, para hablar de posgrados de enfermería, pues iniciamos en lo que hoy es el campus Elaya Salvatierra, y que antes era Facultad de Enfermería y Obstetricia de Celaya, de la misma Universidad de Guanajuato. Para eso te tendría que hablar un poquito de que me tocó ser la presidenta de la Federación Mexicana de Asociaciones de Facultades y Escuelas de Enfermería. Y en ese tiempo, a nivel de la Secretaría de Educación Pública, a nivel nacional, empezó a haber un programa que se llamó Programa de Mejoramiento del Profesorado. Le llamamos el PROMEP. Y fue obligatorio para todas las universidades públicas del país. En ese momento me invitaron a mí de la universidad, no por ser la presidenta de la FEMAFE, sino porque era evaluadora del desempeño académico. Y ahí voy a la reunión. La presidió el señor rector y también la presidió en ese momento el doctor Fernando del Río, que era el director del programa de mejoramiento del profesorado. Yo, en lo personal, me espanté un poco porque decía que a partir de que se pusiera en marcha ese programa, todos los profesores deberíamos de tener una maestría, doctorado, pero solo en tu disciplina. No podías tenerlo como lo tenía yo en ese momento de educación. Ni tenías tampoco que tenerlo en salud pública, ni tenías que tenerlo en algo del área de la salud, sino el posgrado, si eras ingeniero, tenía que ser en ingeniería, si eras abogado, en abogacía, si eras enfermera, pues en enfermería. ¿Cómo fue que se incorporó la licenciatura en enfermería dentro de la Universidad de Guanajuato? También hay un proceso. Tenemos 4 áreas académicas en León, en Celaya, en Irapuato y en Guanajuato. Pues la primera escuela, como la líder en este momento, fue la Escuela de Enfermería Obstetricia en León. Inició su programa en 1978. O sea, terminando el proyecto de los tres programas, de los 3 cursos complementarios, inició el proceso de la licenciatura en enfermería en 1978. Después la Escuela de Enfermería de Celaya, en 1981. Y finalmente, en 1993, las escuelas de Irapuato y de Guanajuato. Maestra, ¿cómo fue el proceso para que llegara enfermería a tener una licenciatura como tal dentro de la Universidad de Guanajuato? Bien, el antecedente lo podemos ubicar que en la Asociación Nacional de Escuelas de Enfermería. Este organismo se fundó en 1967 y durante este periodo de 67 a 1972 estuvimos con preparación del personal de enfermería de la República Mexicana, con talleres de educación, de diseño de objetivos, de plan de estudios, de currículum, de proceso de enfermería, con el propósito de ir preparando a las enfermeras para un cambio. Y durante este periodo, las enfermeras expresaban permanentemente que era importante que tuviéramos un programa de nivel superior, un programa de licenciatura en enfermería. Y en ese sentido, como por la situación en que estaba la mayoría del personal de enfermería, de las profesoras en las escuelas de enfermería, pues teníamos que hacer grandes esfuerzos desde el punto de vista económicos, de recursos
financieros, de material bibliográfico, todo eso. Entonces, lo que decidimos fue que a través de la organización de la Asociación Nacional de Escuelas de Enfermería, solicitar apoyo a la Fundación W. Kellogg para que nos apoyaran en un proyecto en el que consideramos nosotros hacer un curso complementario para la obtención de la licenciatura en enfermería. Quiere decir que era para complementar los estudios de las enfermeras que estábamos trabajando tanto en docencia como en el servicio y que tuvieran su bachillerato y después hacer una complementación del nivel superior. Y ese fue un curso que se hizo de una manera transitoria durante 3 años, que fue desde 1975 a 76, 76 a 77 y 76 a 78, porque tuvieron una duración de 12 meses continuos de carga académica de horario completo. Y para lograr ese objetivo, pues acudimos a la NUYES, que en ese momento nos estaba apoyando en la actualización continua de todo el personal de enfermería en la República Mexicana, y nos apoyó con becas para las profesoras de enfermería que querían hacer su licenciatura, su curso complementario, para aquellas personas que tenían más de 30 años de edad. Y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología nos apoyó con becas para las profesoras jóvenes que tuvieran menos de 30 años de edad. Y en ese sentido, pues se logró la primera actividad, que fue desarrollar el curso complementario para la licenciatura de enfermería en la Universidad de Guanajuato. La siguiente actividad fue desarrollo de un proyecto de investigación en el que se estudiaron las funciones que realiza el personal de enfermería en la República Mexicana. Y la tercera fue un proyecto de educación de integración docencia-servicio que desarrolló la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. ¿Cómo fue que se incorporó la licenciatura en los diferentes escenarios, campus o sedes que tenía la Universidad de Guanajuato? Bueno, yo considero que este proyecto es como el parteaguas de la enfermería antes y después, porque este fue el proyecto que detonó que las enfermeras en México tuviéramos acceso a los estudios de nivel superior, o sea, a la licenciatura en enfermería. Y en este proyecto se prepararon durante los 3 años 93 enfermeras que procedían de las escuelas de enfermería y también del área de servicios, del área de servicio. Entonces, pues fueron las líderes, y ese fue el momento en el cual, cuando las profesoras regresaron a las escuelas de enfermería, empezaron a trabajar en el diseño de hacer un programa de licenciatura y su respectiva universidad. Buenos días. Agradezco a las compañeras la invitación para participar en este evento. Uno de los proyectos más significativos de la Universidad de Guanajuato fue el Proyecto Interdisciplinario de Desarrollo Rural Integrado PIDILI, mismo que fue desarrollado en el año de 1985 a 1989 en respuesta a una convocatoria de la Fundación Kellogg para participar. La Universidad de Guanajuato consideró atender esta convocatoria y, con base en las 2 experiencias de proyectos anteriores, presentarlo de forma interdisciplinaria con el propósito de compartir metodologías y crear nuevos conocimientos. Las disciplinas participantes fueron agronomía, enfermería, ingeniería en alimentos, agrícola alimentaria, arquitectura, ingeniería civil y ciencias políticas. Los objetivos del proyecto fue impulsar el desarrollo rural de las comunidades rurales con una serie de estrategias con participación comunitaria. El objetivo específico fue crear un modelo de desarrollo rural integrado que sirviera de base para promoverlo a los gobiernos de todos los países para impulsar el desarrollo de los países y comunidades. La metodología propuesta pues fue diseño del proyecto, el cual tuvo una duración de 2 años. La segunda fue la inserción a las comunidades para pedir la autorización, la motivación y formación de grupos, el diagnóstico comunitario, general y específico de salud, al análisis de los problemas de salud, las acciones
que se realizaron dentro del proyecto Salud fue la promoción de la salud, la protección específica, la detección de enfermedades prevenibles y para el control de las enfermedades crónico-degenerativas, la referencia a los servicios de salud, la orientación a los diagnósticos establecidos y la rehabilitación. Otras acciones que se hicieron dentro del grupo de enfermería fue la formación de promotoras de la salud y un grupo de parteras profesionales a las cuales se les dio la formación teórico-práctica para desarrollar la competencia. Hicieron la práctica en la casa cuna de aquí de la ciudad de Celaya, este grupo, y finalmente duraron 2 años en formación. Fue entregado a la Secretaría de Salud para incorporarse al programa permanente de parteras tradicionales. Los logros de enfermería pues fueron que con motivo de las experiencias se fortalecieron aún más la atención a las comunidades de parte de la disciplina, se incorporó al currículum, se han desarrollado pues proyectos en seguimiento con estas metodologías, y también el secretario de Salud en esa época informó que gracias a la formación con este modelo a las estudiantes egresadas de la universidad eran las primeras contratadas cuando se creó el programa del Seguro Popular de Salud, o INSABI. Y otro logro fue que también la enfermería participó en un seminario viajero visitando varios países de América Latina, financiado por la misma fundación, a donde se conocieron las experiencias de universidades que trabajaban en proyectos similares, y realmente pues fue un intercambio de experiencias. Fue un proyecto muy prometedor, un proyecto pues de punta para el desarrollo de las universidades y de las comunidades. Pero sin embargo las políticas de la fundación cambiaron, considerando que los actores de las universidades, tanto estudiantes como profesores y autoridades, cambiaban, y entonces ahora el financiamiento se la dan a las fundaciones. Muchas gracias por su atención. Maestra, ¿nos puede hablar, por favor, del proyecto de atención primaria en salud y enfermería comunitaria? De acuerdo, como no, con mucho gusto. Pues es una etapa que se vivió en el proceso de desarrollo de la formación de profesionales de enfermería en la Universidad de Guanajuato, en sus 4 escuelas. Voy a hablar de la década de los 70, de la década de los 80. En este tiempo, la República Mexicana presentaba un panorama epidemiológico de enfermedades que en ese momento se consideraban como enfermedades que podían ser prevenibles por la educación, sobre todo por la educación para la salud, la modificación de hábitos, el saneamiento del ambiente, etc. Y la mortalidad estaba dada precisamente por enfermedades crónico-degenerativas, enfermedades del corazón, hipertensión arterial, diabetes mellitus, etc. Entonces, la Organización Mundial de la Salud inquieta porque gran parte de la población de América Latina y de otros países estaba inconforme por la forma de la respuesta de los servicios de salud básicos de primer nivel. Entonces, para 1973, la Organización Mundial de la Salud genera un documento denominado Métodos para promover el desarrollo de los servicios básicos de salud. Esto un poquito ayudó a encontrar estrategias que mejoraran el primer contacto de la población con el servicio de salud. Y para 1978 se realiza una conferencia en Alma Ata, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, entonces llamadas así. En esa reunión se declara que la atención primaria de salud sería la estrategia para lograr la meta Salud para Todos en el año 2000. Esa era la importancia de ese documento de Alma Ata. La atención primaria de salud debieron haberla
adoptado todos los países miembros de la organización, y México en su caso la adoptó y la adaptó en los servicios de salud, y nosotros como universidad en la formación del recurso humano. Para ello, del 78 al 81, un grupo de docentes de las 4 escuelas de enfermería de la Universidad de Guanajuato, ubicadas en Celaya, Irapuato, León y Guanajuato, nos empezamos a capacitar en aspectos de salud pública, de medicina preventiva, de enfermería comunitaria, de epidemiología, de nutrición, de estimulación temprana, todo ello en el marco de la atención primaria de salud. Este grupo de docentes, muy comprometidas en el tema, empezaron a sistematizar estos conocimientos. Duramos alrededor de 3 años sistematizando esto, de tal manera que el logro para 1982 ya estaba constituido el modelo para la enseñanza de la atención primaria de salud y enfermería comunitaria. Para 1983 inicia ya la implementación del modelo. El modelo, una de sus políticas era que este modelo incursionara o sistematizara toda la currícula de enfermería, de tal manera que su eje horizontal sería la atención primaria de salud. Y así se hizo exactamente. Se revisaron los programas, se modificaron, se adecuaron. Todos los programas respondían, los programas de primer nivel, enfermería comunitaria y salud pública y epidemiología, respondían a la política de atención primaria de salud y atención primaria de salud. La enfermería en la modalidad a distancia inicia a principios de la década de los 90, cuando veíamos que la mayoría del personal de enfermería que trabajaba en las instituciones de la salud era personal con nivel que eran auxiliares, técnicos o enfermeras generales, y su antecedente de escolaridad era la secundaria. Tanto las escuelas de enfermería de la Universidad de Guanajuato como el personal de enfermería de las instituciones de salud vieron la necesidad de entrar al proceso de profesionalización que ya venía en marcha, y se identificó que con el nivel de licenciatura o de técnicos no tenían el perfil para responder a la demanda de cuidados de salud. Se puede decir que en esa época había una alta demanda para estudiar, para que el personal de las instituciones de salud estudiaran la licenciatura. Entonces, ya sea de manera personal o a través de sus sindicatos, trataron de hacer convenios con las 4 unidades académicas de la Universidad de Guanajuato para ver qué les ofrecíamos para que ellas estudiaran la licenciatura. Entonces, las 4 escuelas de enfermería nos dimos a la tarea de analizar cuál sería la mejor estrategia para responder a esta demanda. Y pues pensamos, lo más fácil es ofrecer un curso complementario, como lo estaba ofreciendo la UNAM, o como en un tiempo, allá por los años 75-78, lo ofreció la misma Universidad de Guanajuato en la Escuela de Enfermería de León. Pero luego vimos, no, eso de ofertar cursos complementarios para obtener la licenciatura, pues fue una estrategia emergente. Ahora ya las facultades de enfermería de la Universidad de Guanajuato ya ofrecen el programa de licenciatura, entonces vamos a ofertarlo en una modalidad a distancia, tomando en cuenta cuál era el perfil de nuestros aspirantes, quienes por su trabajo no podían asistir de manera permanente o una jornada larga a la escuela. Dijimos, no, pues bueno, lo vamos a ofrecer a distancia. En aquel momento dijimos,
ya tenemos el currículo. Les estoy hablando de aproximadamente el mes de abril del año 94 y dijimos, bien, en el próximo semestre escolar que empieza en agosto, lo ofrecemos a distancia. Y entonces inclusive anunciamos en primera plana que la Universidad de Guanajuato ofrecería el programa de licenciatura en enfermería a distancia. Y vimos que no era posible trasladar un programa escolarizado a la modalidad a distancia. Tuvimos la suerte de encontrarnos en un congreso al doctor Manuel Castañeda, que en aquel entonces él coordinaba la educación a distancia en la Universidad de Guadalajara, y se acercó a nosotros y nos felicitó porque íbamos a ofrecer la carrera de enfermería a distancia y nos empezó a preguntar que cuáles iban a ser nuestros materiales, que cómo íbamos a llevar a cabo la mediación pedagógica, que cuáles iban a ser nuestros medios de comunicación, que cómo nos había ido en la capacitación de tutores. Casi sentimos que nos estaba hablando en otro idioma, de qué se trataba esto. Entonces el maestro pues nos hizo ver, con toda su experiencia que él tenía ya en esta modalidad, nos hizo ver que no era lo mismo la educación escolarizada en la educación a distancia. Y entonces en ese momento establecimos un convenio Universidad de Guanajuato con la Universidad de Guadalajara para que ellos nos capacitaran. Hola, mi nombre es Aida Cabrera Arias y durante 30 años presté mis servicios en la Escuela de Enfermería de Irapuato. De 1982 a 1990 tuve el honor de dirigir esta institución y en ese tiempo, de 82 a 1995, se tuvieron 2 proyectos de desarrollo con enfoque de atención primaria. De esos son de los que les quiero hablar en esta tarde. El primero de ellos se denominó Coordinación para la Docencia y el Servicio de Enfermería en un primer nivel de atención. Fue un proyecto intradisciplinario. En él participamos las 4 escuelas de enfermería de la Universidad de Guanajuato. También participaron enfermeras de los servicios de salud de la región. Como producto de este proyecto se obtuvo un modelo para la atención primaria con enfoque de riesgo. Lo fundamental de este modelo es realizar un censo de la población, a partir de ese censo elaborar un diagnóstico de salud con énfasis en los menores de 5 años y las mujeres embarazadas, así como la morbilidad común en los adultos. También se incluyeron algunos aspectos de saneamiento ambiental, tanto dentro de la vivienda como fuera de ella. El segundo proyecto se denominó MENIVICA, por sus siglas, que significa Mejoramiento del Nivel de Vida Campesino. Este fue un proyecto interdisciplinario, ya que participamos 2 disciplinas de unidades académicas de la universidad, que fue la Escuela de Enfermería de Irapuato y la Escuela de Agronomía y Zootecnia. Ahí en ese proyecto el énfasis que le quisimos dar fue la atención primaria en menores de 5 años, vigilando su estado nutricional, así como también la atención a las mujeres en edad fértil, sobre todo las embarazadas. Los compañeros de agronomía se dedicaron a la captación de agua y se hizo una presa. También mejoraron las técnicas agrícolas de los campesinos y al final se construyeron 2 edificios, uno que fue la escuela primaria y otro que fue un centro de salud.
todos con materiales de la región. El tercer proyecto se denominó PIDRI, que significa Proyecto Interdisciplinario de Desarrollo Rural Integral. En este proyecto ya se participaron como 6 unidades académicas, pero de eso les van a hablar después. Yo quisiera decirles que me siento muy agradecida con los docentes que pusieron todo su entusiasmo en estos proyectos, de los alumnos que con mucho entusiasmo también iban a realizar sus prácticas y que gracias a ellos nuestra escuela fue reconocida nacional e internacionalmente. Muchas gracias.